noches, mis hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo se encuentran en esta noche, aparte de con mucho frío? Amén. Es una bendición poder estar en este lugar, ¿cierto? Somos privilegiados de poder estar en este lugar compartiendo la palabra del Señor, alabando a nuestro Rey. Es un privilegio que muchos no pueden tener, o si lo tienen de pronto no lo aprovechan, ¿cierto? Entonces, gloria al Señor que nosotros tenemos este tiempo especial con nuestro Padre. Vamos a ponerlo en sus manos, aunque sabemos que todo este tiempo Él está con nosotros. Él siempre viene a la cita que tiene con nosotros, pero entonces vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, mi Rey. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, a ti Dios Padre, a ti Dios Hijo y a ti Dios Espíritu Santo. Tú eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque con cada uno de nosotros has sido más que bueno, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Señor, escuchando el mensaje de tu bendita palabra. Señor, a ti damos toda la gloria, la honra, la alabanza y el honor. Solo tú eres digno, Dios mío. Y estamos aquí, Señor, prestos, dispuestos a escuchar tu mensaje en esta hora. Declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús que somos los terrenos bien abonados, donde tu semilla caerá, la semilla de tu palabra, y dará fruto, Señor, al 100 por 1 y más, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, para el día de hoy el Señor nos regala un mensaje que tiene como título Mentiras acerca de la Navidad versus la verdad, ¿cierto? Nosotros podemos ver, mis hermanos, que en cada país o región o ciudad siempre nosotros o en estos lugares siempre se tienen tradiciones, ¿cierto? Se tienen diferentes tradiciones para celebrar los días de fiesta que hacen parte de la cultura de esa región, de esa ciudad o de ese país, ¿cierto? Y nosotros crecimos con esas costumbres, y como crecimos con esas costumbres, nosotros no nos detenemos a preguntar, a mirar, como a pensar por qué lo hacemos o para qué lo hacemos, simplemente lo hacemos, ¿cierto? A ver qué costumbres, por ejemplo, tenemos aquí en Medellín, algo que se haga y que todo el mundo lo hace y es normal y desde chiquito. Natilla y buñuelos, ¿qué más? Arbolitos, las novenas, ¿qué más? Aguinaldos, alboradas, velas, sí, muchas tradiciones, hablando de la Navidad, ¿cierto? Pero hay otras tradiciones. En Medellín, por ejemplo, está que la Feria de las Flores, que mitos y leyendas, un montón de cosas que desde niños nosotros hemos visto, hemos escuchado y hemos participado de ellas. Vuelvo y repito, como es tradición y es algo cultural, pues es normal y participamos y nunca preguntamos eso para qué o por qué, ¿cierto? Simplemente viene de nuestros antepasados, los abuelos, los papás y todo el mundo, y nosotros seguimos y muchas veces se lo transmitimos a nuestros hijos y bueno, y sigue. Así mismo es la Navidad, ¿cierto? Pero esta tradición es a nivel mundial. La Navidad se celebra en el mundo entero, ¿cierto? Buscando el significado de la Navidad, dice que proviene del latín nativitas, que significa nacimiento. Y sabemos, mis hermanos, que por esta época el mundo celebra supuestamente el nacimiento de Jesús, ¿cierto? La Navidad, la gente dice que están celebrando que el nacimiento de Jesús, pues se supone el 25 de diciembre. Y aunque las escrituras no dicen exactamente cuándo fue que nació Jesús, pues lo importante es que nació, lo importante es que vino a darnos salvación. Eso es lo que nos interesa. Pues la fecha de pronto uno dirá, pues bueno, no interesa tanto porque pues vino, es lo más importante, y la palabra no declara una fecha exacta, pero el mundo lo celebra en esta fecha, el 25 de diciembre. Es muy maravilloso que Dios haya pensado en nosotros, en ese plan de salvación, y haya enviado a su Hijo Jesucristo pues a esta tierra, ¿cierto? Y es por eso que mucha gente por esta época de Navidad, porque celebran supuestamente el nacimiento de Jesús, se refieren a él como el niño Jesús.
Ahí está la primera mentira, ¿cierto? El niño Jesús. Nosotros sabemos que él sí fue un niño. Incluso fue una de las clases, o la última clase que le dimos a los niños en la escuela dominical acerca de esto. Y le explicábamos, él fue un niño como ustedes, así de hermoso, pero él creció, él fue un hombre, él murió. O sea, les explicamos muy bien todo lo que pasó. Él murió en la cruz, él resucitó, él está en el cielo, él nos está esperando. Y los niños, yo sé que entendieron bien esto. Incluso antes de hacerlo hablé con los papás, porque resulta que muchos de los padres todavía, aún conociendo al Señor, le dicen a los niños que el niño Jesús les trae los regalos el 24 de diciembre, ¿cierto? Cada año las personas en todo el mundo vuelven a Jesús un niño, ¿cierto? Porque siempre, cada año están diciendo que el niño Jesús, que el niño Jesús, que el niño Jesús. Y sabemos que él ya no es un niño, sabemos lo que él hizo. Entonces, no les dé pena, levanten la mano los que en algún momento lo hicieron, que le dijeron a sus hijos, a sus sobrinos, no sé, que el niño Jesús, o que ¿qué le está pidiendo al niño Jesús? O que nos engañaron diciéndonos eso, ¿cierto? A todos, el niño Jesús. Doy gloria a Dios porque pues mis hijos nacieron ya nosotros conociendo del Señor y nunca lo hicimos. Gloria al Señor por eso, porque nunca los engañé. Pero muchas personas fueron engañadas, ¿cierto? Toda la vida nos dijeron que el niño Jesús. Y darle regalos a nuestros hijos, a los niños en esa época, o celebrarlo, no es necesariamente algo malo, no es algo malo, pero sí engañarlos, decirles esta mentira, no es necesario hacerlo, ¿cierto? Entonces, es importante, mis hermanos, que aunque no sea algo malo darles regalos en esa época, nosotros debemos de hacer un alto, mirar por un momento, para que el enemigo no tome como ventaja de estas cosas. En 2 Corintios 2:11 dice: así Satanás no se aprovechará de nosotros, ya conocemos sus malas intenciones. ¿Por qué decimos esto? ¿O por qué digo que Satanás se quiere aprovechar de esto? Porque por esta época muchas personas, a la fecha de hoy estamos a 15, ¿cierto? Ya se partió el mes. Muchas personas posiblemente no tienen en este momento cómo comprarle a sus hijos el regalo, que los estrenes, que porque eso es como una obligación, ¿cierto? Como le decíamos al principio, es algo que todo el mundo hace, es algo cultural, es algo que lo festejamos. Entonces las personas se meten en deudas, están estresados, están hasta enfermos, porque a estas alturas de pronto no tienen cómo comprarle a sus hijos los regalos, cómo comprarle los tales estrenes, que no es necesario, no es una obligación, pero las personas, ¿cierto? O sea, eso está como aquí metido, no es que el 24 hay que estrenar, el 31 hay que estrenar, muchos estrenan es que el 7, el 8, o sea, tienen que sagradamente en esas fechas tienen que estrenar. Si yo no estrene, así no me compré nada para mí, pero mi niño tiene que estrenar. Eso no es una obligación, ¿cierto? Pero y el enemigo se aprovecha de esto. Vuelvo y repito, muchas personas pueden estar en este momento pensando: ¿yo qué voy a hacer? No me va a tocar ir a prestar a tal parte, me va a tocar ir a Flamengo a fiar, porque es que mi niño no se puede quedar sin el regalo, mi niña no se puede quedar sin lo que me está pidiendo. No, mis hermanos, a estas alturas y como hijos de Dios, los niños son bien inteligentes. Yo como mamá de 3 niños y maestra de un poco de niños, uno se da cuenta que ellos son muy inteligentes y ellos entienden muy bien las cosas. Y nosotros cogemos a nuestros niños y los sentamos y les explicamos cómo son las cosas realmente. Hablando de esto con los niños en la clase, nosotros les explicábamos eso, es que es el papá, es la mamá, Dios sí les da el empleo a sus padres, Él sí les da el dinero para que sus papás les puedan comprar sus cositas, pero no es que viene el niño que se lo pone en la cama, no. Y aparte de esto, los adultos somos los que constantemente le estamos diciendo a los niños: no diga mentira, no diga mentira, hable siempre con la verdad. Y los adultos le están diciendo mentiras a los niños. Entonces hay personas que dicen: no, es que es porque que la inocencia, que no dañarles la inocencia, y se la dañan con muchas otras cosas, ¿cierto?
ay no, es que como la ilusión de que es que viene Dios y le trae el regalo, pero también le dicen todo el año, si no se porta bien no le van a traer el regalo al niño Dios y no sé qué. O sea, entonces ellos siempre están metidos como que, ay no, entonces Dios me va a castigar si no me porto bien. O si me porto bien, bueno, él sí me va a traer el regalo, pero es Dios. Entonces no es eso, no es que hay que se les daña la ilusión, no. Yo digo que a un niño lo desilusiona más darse cuenta que toda la vida sus papás los estuvieron engañando, que mi papá y mi mamá son unos mentirosos, ¿cierto? Yo digo que eso es más desilusión para un niño, ¿cierto? Entonces es bien importante, mis hermanos, esto. Y si ustedes de pronto tienen personas en sus familias que todavía hacen esto, denles el consejo de muy buena manera, hable con ellos son muy inteligentes, ellos van a entender. O que están pidiendo algo que de pronto no está a nuestro alcance, no nos metamos en deudas, mis hermanos, no nos vayamos a meternos en dolores de cabeza, que porque mi niño quiere algo. Por ejemplo, él lleva todo el año pidiéndonos algo que es muy caro. El papá le dijo, si cae la bendición, se la doy. Y yo sé que la bendición no va a caer, la estamos esperando. Pero con él ya hemos hablado, papi, si no se puede, mi amor, pida otra cosa. Ah, no, mami, es que yo no quiero nada más. Entonces le dije yo charlando, cuando él era chiquito, como el mono, le encantaban las bombas. Y uno le preguntaba, papi, ¿qué quiere de Navidad? ¿Una bomba? En esos días le dije yo, él pida una bomba. Y él explica a mi mamá. Pero él dice que no quiere nada más. Y si no hay para comprarle el regalo que él quiere y no quiere nada más, pues se quedó sin nada más. Pues mi esposo y yo no nos vamos a meter en una deuda, ¿cierto? Por eso no. Si se puede, muy bueno. Y si no, él ya entiende. Lo hemos hablado y él no nos ha armado la pataleta. No, hablen con sus hijitos y explíquenles bien las cosas. Ellos lo van a entender. Bueno, esto hablando del niño Dios, ¿cierto? El supuesto niño Dios que trae los regalos. Otra mentira que se escucha en la Navidad es Santa Claus. Hay niños que uno escucha todavía que creen pues que en Santa Claus, ¿cierto? Y viejos también. Y viejos también. Y buscando pues quién era Santa Claus, dice que era un monje llamado San Nicolás que nació en Turquía. Este monje recibió una herencia y él la repartió. O sea, él le ayudó a los niños, dice que a las viudas, bueno, le ayudaba a la gente en las montañas y no sé qué. Entonces él, como daba regalos y todo eso, entonces lo pusieron Santa Claus o San Nicolás, lo le dicen en otras partes. Y este personaje, de alguna manera, lo han puesto como en lugar de Jesús, porque ya mucha gente o niños ni siquiera dicen que el niño Jesús es el que trae los regalos, sino Santa Claus. Y no sé si ustedes han visto en las películas que Santa Claus dice, yo lo veo todo, yo lo sé todo, yo sé su nombre, yo sé todo, como poniéndolo en el lugar de Dios, en el lugar de Jesús, que Él todo lo ve, que Él todo lo sabe y que Él es el que trae los regalos. Entonces esa es otra mentira. Ajá, eso, poniéndolo en el lugar de Dios. Y siempre dice, es que yo lo sé todo. Bueno, en las películas pues que normalmente uno ve en Navidad. ¿Cierto? Entonces este personaje lo pone como en el lugar de Dios, en el lugar de Jesús. Las personas, mis hermanos, están desviando la mirada del verdadero motivo de la Navidad, que es Jesús. Como les explicaba en el principio, Navidad es natividad, que significa, o nativitas, que significa nacimiento. Entonces se supone que estamos celebrando que nació ¿quién? Jesús. Entonces el verdadero motivo de la Navidad, ¿quién es Jesús? Amén. Otra mentira, los llamados 3 reyes magos, ¿cierto? En Mateo 2, 1, la parte B del texto y el versículo 2 dice, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Es otra mentira. No, eran 3 reyes magos. ¿Qué está diciendo la palabra? Unos sabios de oriente. Ni eran 3, ni eran reyes, ni eran magos. Eran sabios de oriente. Sabios de oriente, personas que estudiaban las estrellas. Por eso ellos dicen, vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Eran personas sabias que estudiaban las estrellas. Pero en ninguna parte dice que eran 3, pudieron haber sido 2, 10, 5.
Y entonces, por eso, y también les inventaron hasta nombre, ¿cómo es que se llaman? Es que Melchor, Gaspar y Baltasar, y que uno de ellos era negro. Oigan, pues, la gente se inventa muchas cosas, ¿no? Melchor, Gaspar, y siempre en los pesebres ponían el negrito, el de barba y otro como normal. Y que Melchor era el negro. Baltasar, pero Melchor suena más como a negro. No es Gaspar. Creo que era Gaspar. En todo caso, muy. Ajá, en todo caso. Entonces, nosotros sabemos que estos hombres llevaron regalos a Jesús, al pesebre: incienso, mirra y oro. ¿Será que por eso dicen que eran tres? No sabemos, ¿cierto? Un amigo de nosotros le decía Melchor. Melchor. Ah, ella dice que más bien era un malhechor. Mis hermanos, entonces de ahí también la costumbre de los regalos, ¿cierto? Como ellos llevaron regalos al pesebre, entonces la gente todavía dice que los Reyes Magos traen regalos y también se lo enseñan a los niños. Entonces son mentiras, ¿cierto? De pronto en ningún momento nos hemos detenido a ver esto. Cuando mi esposo me dijo en esos días que ve, usted hace días no predica, porque no predica el viernes, dijo Espíritu Santo, yo de que bueno, entonces como te digo, la Navidad. Claro, y a mí me encanta la Navidad, o sea, es una época dentro de todo, o sea, es muy bonita porque la gente se reúne y no debería de ser así, solamente los fines de año reunirnos, ¿no? O sea, es muy bueno, uno comparte en familia, la comida deliciosa que nos encanta comer, ¿cierto? Pero es bueno conocer estas cosas, porque a veces hasta inconscientemente podemos estar participando de ellas y ni nos damos por enterados, ¿cierto? Por ejemplo, otra mentira, los días de las velitas. El 8 de diciembre es la fecha que conmemora la Inmaculada Concepción. Tanto el 7 y el 8 de diciembre se le rinde homenaje a la Virgen María. O sea que cuando prenden esas velitas se está haciendo homenaje a la Virgen María. Y sabemos que la Virgen María fue una mujer ejemplar, ¿cierto? Ella no pudo haber sido cualquiera por ahí. Dios se fijó en ella por algo, ¿cierto? Una mujer virtuosa, una mujer que vivía conforme a su voluntad, porque para él poner a su hijo en el vientre de esa mujer, tuvo que haber sido una mujer muy especial, pero no la adoramos, no la veneramos, no le hacemos honores o como lo dice acá, conmemoraciones o homenajes, ¿cierto? Entonces sabemos que fue una mujer ejemplar, pero no la adoramos ni le rendimos culto a ella, ¿cierto? En Lucas 1:38 vemos que María dijo: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Entonces podemos ver que María misma, ella a sí misma se reconocía como una servidora de Dios. Así como fue Pedro, como fue Pablo, como cualquiera de tantos servidores que podemos ver en la palabra de Dios, María fue una más de las tantas servidoras de Dios, ¿cierto? Y en otras versiones dice que ella dijo, se inclinó y dijo: he aquí la humilde esclava del Señor. O sea, ella se reconoce como esa esclava, como esa sierva, y ella reconoce que Dios es Dios. O sea, ella simplemente era una servidora. Entonces sabemos que nosotros no podemos venerarla ni participar de eso. Por ejemplo, las velitas acá que la prenden toda la calle, de acá para abajo, y uno lo ve, eso se ve bonito, ¿cierto? Otra cosa es que nosotros como hijos de Dios llamemos a nuestros hijos, venga, prendamos la vela, y ahí siempre los niños, mucha gente dice, ya conocedores de la palabra, dice: ay, no, es que a los niños les gusta prender las velitas, los niños, o sea, siempre los niños, ellos son los protagonistas aquí, ¿cierto? Por lo general en la Navidad siempre son los niños, y sí, puede ser que a los niños les guste y se vea muy bonito, pero como hijos de Dios no debemos de participar de estas cosas, porque ya sabemos que el hacer esto es en homenaje a la Virgen María, que nosotros no la veneramos ni la adoramos, y sus padres lo hacen, ¿cierto? Por sus antepasados y por todo lo que, las tradiciones, ¿cierto? O hasta el día de hoy muchas personas ni saben qué es lo que se está haciendo, simplemente prenden las velas porque todo el mundo lo hace. Otro mentira, digámoslo así, es el pesebre.
el pesebre es algo muy lindo, porque en el pesebre estamos recordando como ese tiempo, ¿cierto? Como cuando recuerdo cuando íbamos estaba pequeña, íbamos a las novenas, a los pesebres, que uno ve a María embarazadita, que los pastores con sus ovejitas, yo era una que yo veía los pesebres, y más allí en una casa que lo hacían hermoso, gigante, y con fuente de agua, y los muñecos se movían, y uno como que se metía en la película, y uno como que, ay, tan bueno, uno como que veía eso, como estar uno allá metido, o sea, es algo muy bonito, y es algo pues que uno diría, vale la pena recordarlo y mirar la manera en cómo sucedió el proceso, cuando llegaron al pesebre, bueno, todo lo que ocurrió, los ángeles, que los pastores, es muy bonito. Pero lo que no es bonito, lo que no es lindo, son los rezos que se hacen en el pesebre, ¿cierto? Los rezos que se hacen en el pesebre frente a esas imágenes. O sea, una cosa es uno ver el muñequito y todo eso, recordarlo, es algo bonito. Pero la llamada novena de aguinaldo, ¿cierto? Porque ni siquiera se llama novena a Jesús o novena al niño Dios, no, novena de aguinaldo, sí que es un aguinaldo. Un regalo, ¿cierto? Dice novena de aguinaldos. Y cuando yo estaba pequeña, yo sé que todos ustedes también, no se me hagan los que yo no fui, cuando éramos pequeñitos íbamos a todos los pesebres, pero ¿por qué? Porque el 24 nos daban el regalo, ¿cierto? Uno llegaba al pesebre y uno no estaba pensando que ay, qué bueno ir a adorar a Dios o ir a aprender de no. Uno era desesperado porque le dieran el regalo, o que al final de la novena le daban dulces a uno. ¿A usted le daban tamal? Ah, ese sí le iba a ver. O allí donde una vecina le daban a uno es que manjar de piña, buñuelos, ay qué belleza. Y entonces uno era feliz, ¿cierto? Yendo, y salía uno de uno, después iba para el otro y para el otro, no, éramos corriendo para allí y para acá. Pero es tremendo. Todas las novenas tenían comida. Pero es tremendo porque se supone que es un festejo por el nacimiento de Jesús y los niños ni siquiera están pensando, ay, Jesús nació y vino a salvarme. No, ellos simplemente van y comen y que sus dulces y nada. Entonces, otro interés, muy bien, y aún hasta los adultos, ¿cierto? La palabra dice en Mateo 6:7, hablando de estas novenas, porque se le hace seguido los 9 días la novena y repiten, dice Dios, en este versículo dice, cuando ores no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Esas son las novenas, ¿cierto? Todos los días se repite y se repite y se repite y los niños ni entienden, mis hermanos. Ni siquiera los adultos en ningún momento se toman el trabajo de explicarle a los niños qué fue lo que sucedió, por qué a Jesús lo mandaron a la tierra, por qué por medio del Espíritu Santo, a través de María, qué fue lo que hizo Jesús después, que él creció, que fue a la cruz, que murió, que luego resucitó. O sea, no se le explica a los niños. Ellos simplemente ven los muñecos y uno chiquito también era así, uno veía esto muy bonito y sabíamos que había un Dios. Desde niño nos mencionaban a Dios y sabíamos que había un Dios por allá en el cielo, pero ya, hasta ahí. Entonces es algo tremendo porque podemos ver personas que conocen ya de la palabra y todavía siguen con lo mismo y las novenas y no. O sea, por eso hoy el Señor nos está dando a conocer su verdad, ¿cierto? Porque, vuelvo y repito, muchas veces no nos detenemos a pensar, a mirar por qué es que estamos haciendo las cosas. Entonces, es tremendo porque Jesús es el verdadero motivo de la Navidad y nadie se detiene a adorarlo, a darle gracias, a decirle al Padre gracias porque te despojaste de tu hijo, hiciste que naciera, que viniera a la tierra, que me salvara. Nadie, o sea, por lo general todo el mundo está concentrado en la fiesta, ¿cierto?
Otras tradiciones que también pues dentro de todo podríamos decir que es una mentira, pero que sale mucho de nuestra boca o lo hacemos en tarjetas, es que todo el tiempo se escucha decir Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, y lo ponen en todas partes y mandan tarjetas por el celular, bueno, en todas partes Feliz Navidad, todo el tiempo se escucha decir esta frase por todos lados. Pero una pregunta es, ¿cómo las personas van a ser felices si ni siquiera Jesús ha nacido en sus corazones? Si Jesús no ha nacido en nuestros corazones, ¿cómo vamos a ser felices, cierto? Entonces estas personas, más que desearle una feliz Navidad, necesitan es conocer a ese Jesús, ¿cierto? ¿Cómo van a tener una feliz Navidad si el vacío que tienen en sus corazones lo están buscando llenar con licor, con fiestas, con regalos, con comida, con infinidad de cosas, menos con Jesús, que es el verdadero motivo de la Navidad, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, algo también muy común es que, por ejemplo, más que todo como el 31, que la gente va de casa en casa visitando las familias y feliz año, o el 24 también feliz Navidad, más que ir de casa en casa dando abrazos que muchas veces ni los sentimos, podría decir yo, abrazos falsos o sin sentido. ¿Por qué no nos proponemos como hijos de Dios? Porque esto nos corresponde a los hijos de Dios. ¿Por qué no nos proponemos más bien ir a esa familia y presentarles a Jesús? O sea, nosotros a estas alturas no nos debe de dar pena, ¿cierto? Normal, le podemos decir feliz Navidad o feliz año, pero le podemos preguntar a esa persona, ¿usted cómo está? ¿Cómo se ha sentido? O podemos orar. Hay veces que se reúnen en familia, invitan a los vecinos a comer, bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Vuelvo y repito, de Dios es el último que se acuerda, si es que acaso se acuerdan, ¿cierto? Entonces, como hijos de Dios, nosotros debemos de darle ese maravilloso regalo, el mejor regalo de todos, a las personas, a las familias, ¿cierto? Jesús es el mejor regalo que podemos entregar. Sabemos, mis hermanos, que Dios no estaba obligado a mandar su Hijo, pero lo hizo porque nos ama y quería que nuevamente fuéramos sus amigos. Nosotros sabemos qué fue lo que pasó en el principio, ¿cierto? Con Adán y Eva, y por eso hubo esa enemistad entre Dios y los hombres, y por eso Dios mandó a su Hijo, para que nos volviéramos a reconciliar con Él, ¿cierto? Él lo envió gratuitamente, y aunque fue el regalo más costoso y más útil que Dios nos dio, Él se despojó de Él, y por medio de Jesús, mis hermanos, nosotros podemos recibir el perdón, la salvación y la vida eterna. Entonces es el mejor regalo que nuestro Padre nos pudo dar y que nosotros le podemos dar a las personas. Muchas personas se esfuerzan en dar los mejores regalos y quieren gastar su dinero en el mejor regalo, en el más bonito, en el más costoso, ¿cierto? En el regalo perfecto para sus seres queridos. Pero nuevamente repito, el regalo más perfecto es Jesús. Entonces puede que no tengamos mucho dinero para darle a nuestros seres queridos todo lo que le queremos dar, pero compartámosle acerca de ese regalo, compartámosle acerca de Jesús. En Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mis hermanos, podemos ver que esta es una de las profecías más asombrosas jamás dada que podemos leer en la palabra de Dios, ¿cierto? El profeta Isaías lo anunció. Y dice que porque un niño nos es nacido, ¿cierto? Sabemos que el mundo estaba lleno de oscuridad y tristeza, y por eso Dios mandó a su niño, a su hijo, para que iluminara esa oscuridad que había en el mundo, y todavía la hay, ¿cierto? Entonces, si Jesús fue enviado para dar luz, para traer luz en medio de la oscuridad, vuelvo y repito, nosotros somos los encargados de esparcir esa luz. Él fue enviado en beneficio de toda la humanidad y en beneficio de todos aquellos que de verdad lo aceptan en su corazón. Dice: hijo nos es dado.
Entonces Dios planeó dar a su Hijo por piedad y misericordia. Él no tenía obligación de hacerlo, pero lo hizo por amor a nosotros. Dios dio a su Hijo voluntariamente en sacrificio por los pecados del mundo. Dice también, y el principado sobre su hombro, porque sabemos que Jesús reinará como Rey de reyes y Señor de señores, ¿cierto? Y el gobierno del mundo estará sobre su hombro. Dice, y se llamará su nombre admirable. Cuando uno dice que alguien es admirable es porque, si yo digo, ay, María es una mujer admirable, ¿por qué será? Tiene cualidades. Porque tiene muchas cualidades. ¿Por qué más? Porque es sorprendente, porque en ella vemos cosas que uno dice, me asombra, ¿cierto? Me maravillo de esta mujer. Entonces, Jesús dice, en la palabra dice que Jesús, que su nombre es admirable. Voy a mencionar algunas de las cosas por las que podemos decir que Jesús es admirable. Un rey nacido de una virgen, ¿cierto? Eso nadie más, solo él. Rey nacido de una virgen, engendrado por el poder del Espíritu Santo, solo él. Cuando nació, hasta los ángeles se maravillaban. Esto lo podemos ver en Lucas 2, 13, 14. Dice que los ángeles cantaban, gloria a Dios en el cielo, en la tierra. O sea, todo el mundo se maravilló. Al ser bautizado, se oyó una voz desde el cielo que decía que él era el Hijo amado de Dios. También es aquel que se mantuvo firme ante las tentaciones de Satanás. Algo digno de admirar, ¿cierto? Aquel que su manera de hablar era sorprendente por su sabiduría. Podemos ver que las multitudes se maravillaban cuando Jesús hablaba, ¿cierto? Los dejaba boquiabiertos. Aquel que hizo milagros sobrenaturales. Podemos ver y sabemos todos que él hizo milagros sobrenaturales. Aquel que tiene el poder sobre la naturaleza, hasta los vientos le obedecían, ¿cierto? Se hizo siervo de todos, siendo el Rey del universo. Nadie más que él lo hace. Un rey jamás va a ir a lavarle los pies a otro. Un rey jamás se va a poner en la condición de cualquiera. Siendo un rey, el Rey del universo, él lo hizo. Pero en este mundo nadie. Entonces esto es algo digno de admirar también. Pues por eso dice que él es admirable. Él fue aquel que fue molido en una cruz por amor a nosotros y obediencia al Padre. Solo él pudo hacerlo. Aquel que su resurrección nos sorprende al levantarse de entre los muertos. Solo él pudo resucitar. Entonces no hay nadie en el mundo que pueda reunir todas estas características. Solo Jesús. Por eso le dice esta palabra que es admirable. Solo aquel niño nacido en un pesebre se hizo hombre, murió y resucitó por ti y por mí. Amén. Dice la palabra también que es consejero. Cuando nosotros necesitamos un consejo, ¿a quién acudimos? Pero no hablando de nosotros como ya conocedores de la palabra, supongamos que no la conocemos. Necesitamos un consejo acerca de qué. ¿Qué ejemplo les pongo yo? Por ejemplo, yo quiero aprender barbería. Y entonces yo a quién iría a preguntarle. A Alex. No. A Weimar tampoco. A Margot tampoco. Porque ellos no saben de barbería. Le preguntaría a César, aunque tampoco sabe, pero... Le preguntaría a César por qué, porque él es barbero. Entonces yo le tengo que pedir consejo a César. ¿Ves, César, cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Porque es una persona que conoce del tema, ¿cierto? Entonces, por lo general buscamos a alguien que nos pueda dar ese consejo. Mis hermanos, Jesús tiene el conocimiento de todos los asuntos de la vida. Él pasó por este mundo y por eso es que Él es el mejor consejero. Él no nos va, nadie más que Él nos va a entender porque Él fue hombre, ¿cierto? Él vino en la condición de ser humano y Él va a entender cuando estemos tristes, cuando tengamos miedo, cuando infinidad de cosas que nos pasan en este mundo. Él nos va a entender porque Él también pasó por acá y Él sabe cómo es.
Él no solamente es Dios, Él también se convirtió en hombre, ¿cierto? Y estuvo, y Él sabe que el paso por esta tierra no es algo fácil. Entonces cuando vamos a Él a pedirle el consejo, Él nos va a entender, ¿cierto? Entonces es el mejor consejero. Y su consejo lo encontramos en la palabra de Dios, en las Escrituras. Dice que las Escrituras son lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Recordemos que Jesús es el Verbo hecho carne. Entonces su paso por la tierra también tuvo como objetivo transmitirnos el mensaje divino, ¿cierto? A través de la palabra. Las Escrituras, sabemos, mis hermanos, que están llenas de hermosos consejos. En la Biblia nosotros encontramos la solución para todo. Hay cosas que incluso en estos días mi esposo y yo en el cursillo con Jaime y Coromoto les estábamos hablando de un tema. Y Coromoto decía, ay, yo no sabía, ay, eso es así, ay, yo no sabía que en la Biblia decía eso. Y ella lo anotaba y lo leía y como sorprendía de lo que le estábamos hablando. Y ella decía, ay, ¿cómo así? Yo no sabía que la Biblia decía eso. Entonces, ¿sí me entienden, mis hermanos? Dios nos creó y Él sabe cómo funcionamos nosotros los seres humanos, qué necesitamos, y en cada cosita que nosotros necesitamos, sea física, espiritual, lo que sea, ahí lo encontramos. En la palabra de Dios está el mejor consejo. Y es bien importante porque la palabra dice que tenemos que guardar esa palabra en nuestros corazones, ese consejo. Entonces, mis hermanos, los seres humanos pueden tener muy buenas intenciones de darnos buenos consejos quizás, pero los seres humanos nos podemos equivocar. Entonces el mejor consejo lo buscamos primeramente en Jesús. Él nos habla a través de la palabra y también nos habla a través de personas que de verdad vivan para Él, y a través de esas personas Dios nos puede dar el consejo, ¿cierto? Pero hago la aclaración: personas que de verdad vivan para Él. No podemos ir a pedir el consejo a personas, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, personas del mundo, personas que no lo aman a Él, que no conocen a Dios. A estas personas no podemos ir a pedir consejo, ¿cierto? Porque nos van a dar un mal consejo. Dice también la palabra que Él es Dios fuerte, y sabemos que aunque Jesús vino a esta tierra como hombre, Él también es Dios. Por eso ahí está declarando Dios fuerte. Y hay quienes todavía no aceptan la naturaleza divina de Jesús. Muchos dicen que Él fue un simple profeta, ¿cierto? Que Él simplemente fue un líder y todavía no lo aceptan. Pero sabemos que Jesús participó en la creación. Vamos a leer, me lee ahí por favor Colosenses 1, Colosenses 1, 15, 17. Amén. Colosenses 1, 15, 17. Amén. Dice la palabra en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Entonces podemos ver que Jesús participó de la creación, y los que se creen tener poder, porque en este mundo sabemos que hay personas que tienen su poder y se creen muy poderosos y creen que no necesitan de Dios, dice la palabra que caerán rendidos a sus pies. Ante Él toda rodilla se va a doblar, ¿cierto? Y toda lengua confesará que Él es nuestro Señor. Entonces por eso dice que Él es un Dios fuerte. Me lee por favor Filipenses 2, del 9 al 11.
Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces podemos ver que Él es ese Dios fuerte, y en Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor Dios: yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Entonces podemos ver que Él es ese Dios fuerte. Dice también la palabra que Él es Padre eterno, y esto no quiere decir que Jesús quiera ponerse en el lugar del Padre o usurpar el lugar del Padre. Podemos ver que en la antigüedad se daba ese rótulo de padre a alguien que empezaba a hacer algo, ¿cierto? Pues como por poner, por ejemplo, Abraham dice que es el padre de la fe, ¿cierto? De Satanás, que es el padre de mentira, o sea, el que empieza con algo ya es el padre de ese algo que empezó a hacer, ¿cierto? Entonces Jesús se denomina Padre eterno porque ese niño que nació en el pesebre es el Padre de nuestra salvación, porque solamente Él pudo hacerlo. Él fue el que nos dio salvación, al ser el único que se entregó para darnos salvación y eternidad en el reino de los cielos. Entonces por eso dice Padre eterno. Él murió por nosotros para darnos esa eternidad allí en el reino de los cielos. Primera de Pedro 1, del 19 al 21. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Entonces podemos ver que desde el principio Dios ya lo tenía destinado a Él para que viniera a darnos esa salvación, esa eternidad. Dice también que Él es príncipe de paz. Mis hermanos, cuando nosotros tenemos un verdadero encuentro con Jesús, Él hace que nosotros nos reconciliemos con nuestro Padre, ¿cierto? Y que más paz que nosotros estar, valga la redundancia, en paz con Dios. Cierto que es muy bueno cuando se experimenta esa paz con Dios. Por eso dice que Él es ese príncipe de paz, porque Él vino a darnos esa paz para con el Padre. Sabemos que el hombre estaba separado de Dios, y por medio de Jesús nos volvimos a unir con nuestro Padre, nos volvimos a reconciliar con Él. Muchas veces cuando pecamos, cuando hacemos algo que a Dios no le agrada, nos sentimos mal, ¿cierto? Pero nos reconciliamos con Él y uno siente ese descanso, esa paz. Es por medio de Jesús, ¿cierto? Jesús fue ese puente para que nosotros pudiéramos encontrarnos con nuestro Padre. En Colosenses 1, me leen por favor, Colosenses 1, 19, 22. Colosenses 1, capítulo 1, versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Amén. Entonces podemos ver que Jesús fue, vuelvo y repito, ese puente para que nosotros nos pudiéramos encontrar con nuestro Padre y así podamos tener esa paz. Por eso se dice príncipe de paz. Él siempre quiere que nosotros estemos en paz con Dios y en paz los unos con los otros. Él siempre lo recalcó, siempre nos enseñó esto a través de su palabra, siempre. Entonces ese es el príncipe de paz. Entonces
Solamente en Jesús, mis hermanos, podemos encontrar esa paz que el mundo no nos puede dar. Él incluso en su palabra lo decía: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, ¿cierto? No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Él dijo: esa paz que ustedes necesitan solo la pueden encontrar en mí. Su paz sobrepasa todo entendimiento, ¿cierto? Todo entendimiento humano, es algo sobrenatural. Por eso Él es ese príncipe de paz. Entonces, mis hermanos, por todo lo que acabamos de ver de Jesús y muchas otras cosas que nos quedan faltando acerca de lo que Él es, de ese regalo maravilloso de Navidad que es Jesús, que es admirable, que es consejero, que es Padre eterno, que es príncipe de paz. Él es maravilloso y quedan muchas cosas por decir de Él. Es el más grande de los regalos que nuestro Padre nos pudo haber dado. Entonces, por todo esto, mis hermanos, podemos ver que Él es nuestro mayor y mejor regalo de Navidad. Y esa es la gran y única verdad de la Navidad: Jesús, solamente Jesús. Y solamente Él debe ser ese motivo por el que debemos de celebrar, pero no celebrar como lo hacen los paganos, ¿cierto? Hay personas que son demasiado religiosos o demasiado extremistas y ni se reúnen con la familia, hay quietecitos que porque son celebraciones paganas. Si es verdad que las personas se desviaron, las personas no celebran a Jesús, las personas en el último que piensan es en Jesús, están celebrando otras cosas, en sus deleites, en sus cosas de siempre, de Jesús no se acuerdan, pero esos son ellos, los paganos, los que no lo conocen. Nosotros los hijos de Dios podemos celebrar, en Navidad podemos celebrar que nuestro Padre se acordó de nosotros, que mandó a su Hijo de la forma tan hermosa que lo mandó. Es motivo de celebración, ¿cierto? Porque es un regalo maravilloso, ¿cierto? Lo podemos hacer. Pero vuelvo y repito, a la manera de los hijos de Dios. Entonces, por eso empezamos el tema diciendo acerca de todas esas mentiras, y hay muchas otras mentiras. Entonces, como ya sabemos que es una mentira y ya tenemos el conocimiento, no vamos a participar de esto, ¿cierto? Lo vamos a celebrar de la forma como Dios quiere que nosotros celebremos. Entonces, mis hermanos, yo les hago una pregunta en esta hora. Si Jesús es el regalo perfecto dado por Dios, ¿qué vamos a hacer con ese regalo? Piensen ahí por un momento, ¿qué vamos a hacer con ese maravilloso regalo que es Jesús? ¿Lo vamos a guardar para nosotros solitos? ¿Lo vamos a compartir? ¿Lo vamos a descuidar? ¿Lo vamos a dejar por ahí tirado? ¿Qué hacemos con ese regalo que Dios nos dio? ¿O no nos importa, cierto? No sé, cada cual se contestará. Entonces, mis hermanos, nadie está obligado a recibir un regalo. Nadie está obligado. Pero ¿cómo nos sentiríamos nosotros si nosotros le diéramos a alguien un regalo de un valor incalculable que nos costó mucho sacrificio y esa persona lo desprecia este regalo? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Horrible, ¿cierto? ¿Cómo se sentirá el Padre si nosotros despreciamos ese regalo? Nosotros podemos decir acá, no lo hemos despreciado porque nosotros ya lo recibimos en nuestro corazón. Entonces, todos los que estamos acá, si hemos recibido ese regalo, podemos decir esto, ¿cierto? Pero tristemente, gran parte del mundo, mis hermanos, no lo ha querido recibir. No lo ha querido recibir y vuelvo y repito, somos nosotros los encargados de llevar ese regalo al mundo. Y puedo decir, mis hermanos, que muchas de las personas que aquí se congregan tampoco lo han recibido. Porque no es suficiente con decir: Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor, mi Salvador, te abro las puertas de mi corazón, y muchas veces ni saben qué es lo que están diciendo, ¿cierto? El recibir a Jesús en nuestro corazón no es simplemente decirlo de dientes para afuera. Sí, es que yo hice la oración de fe, entonces ya por eso ya me salvé. No, ojalá fuera tan facilito. No es simplemente recibirlo. Eso hace parte, ¿cierto? Pero no es todo, ¿cierto? Entonces, muchas personas que aquí se congregan y que se congregan en otros lugares, aunque con su boca lo han confesado, de verdad no lo han recibido en su corazón. ¿Por qué? Porque no se quieren comprometer con Él. Todas aquellas personas que dicen: no, es que yo no sirvo porque es que no, yo no me quiero comprometer. No, es que yo no me bautizo porque es que yo no me quiero comprometer. No, es que yo tal cosa porque es que, no lo han recibido. No quieren ese regalo, lo están despreciando.
son personas que simplemente están contemplando el regalo desde lejos, personas que les gusta ver ese regalo, les gusta lo que ese regalo hace, les gusta escuchar palabras de ese regalo, pero en realidad no lo han recibido, no han querido que ese regalo nazca en el pesebre de sus corazones, lo están despreciando. Entonces, mis hermanos, muchas personas pueden pensar que listo, tienen ese regalo, que ya lo recibieron, pero muchas veces lo tienen por allá tirado en el rinconcito, se han olvidado de él. Cuando constantemente no estamos buscando su presencia, cuando se nos olvida o qué sé yo, lo estamos despreciando, lo estamos dejando por allá, como decía en estos días mi hermana Tatiana, con la presencia de Dios. Es que no es como un perchero que voy a colgar la chaqueta y por allá la dejé olvidada hasta que me vuelva a dar frío o hasta que llueva, no. Lo mismo pasa con Jesús. Nosotros no podemos tenerlo por allá en el rincón del olvido, ¿cierto? Entonces, el problema, mis hermanos, aquí no es el regalo. El problema es que las personas continuamente están distraídas con todas las cosas que ofrece este mundo, que para ellos son más atractivas que ese mismo regalo que el Señor, que nuestro Padre nos está ofreciendo. Entonces, mis hermanos, para terminar, el motivo real de la Navidad, como lo hemos visto a lo largo del tema, es Jesús, ¿cierto? Él debe ser ese motivo de nuestra alegría y de nuestra celebración. El título del mensaje dice las mentiras pues de la Navidad, ¿cierto? Ya vimos esas mentiras, dice versus la verdad. Entonces la verdad es esa, la verdad es que nació Jesús, la verdad es que Dios nos dio un maravilloso regalo, que es admirable, consejero, príncipe de paz, que tiene muchas cualidades y que es un regalo incomparable, que depende de cada uno de nosotros si lo queremos recibir, si lo queremos aceptar, si lo queremos celebrar, si queremos constantemente, porque no solamente tenemos que esperar hasta Navidad para darle gracias a Dios por él, ¿cierto? Entonces, eso ya depende de cada uno de nosotros. Entonces, como dice la palabra, y incluso la canción lo dice, todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo debe de ser o girar alrededor de Cristo, o por lo menos este tiempo que se celebra en esta época. Entonces, mis hermanos, que esa luz que vino a iluminar al mundo, de verdad, Jesús, sea quien ilumine nuestras vidas y sea quien ilumine nuestros hogares. Es lo más importante, no los regalos, no los estrenes, no todo lo que el mundo hace, no, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, no nos turbemos, no nos afanemos, porque tenemos que hacer lo mismo que el mundo hace, no. Nosotros ya no pertenecemos al mundo. Entonces, mis hermanos, esta es la palabra que el Señor nos regalaba para este día. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza, solamente a Él. Mis hermanos, quiero contar este testimonio, primeramente para la gloria y la honra de nuestro Dios, y gloria a Dios por su bendita palabra. Ese es un mensaje que mi Dios me ha hecho libre. Miren, mis hermanos, todo tiene un fondo tan grande, sino que uno muchas veces por no estudiar la palabra de Dios, por no sumergirnos en ella, por no meditar en ella, nosotros nos hacemos partícipes de todas estas fiestas paganas. Porque mis